Muy buenas tardes. La siguiente presentación corresponde a la unidad 2 de la fase 3 del Grupo Legislación Laboral 10-20-31-al-piso 3. El tema a tratar es seguridad social y derecho colectivo. Las personas encargadas de este grupo es Vicky Shirley Rodríguez, Lady Andrea Quitián, Marta Liliana Castro, Wilfredo Bustos y quien les habla, María Magdalena Rodríguez. Algunas generalidades de esta unidad son la Ley 100 de 1993 del Sistema General de Seguridad Social, que está compuesto por 3 componentes. El primero es el Sistema General de Salud. Este sistema representa el derecho que tienen todos los colombianos para acceder a la salud a través de las EPS. El segundo es el Sistema General de Pensiones. Tiene como objetivo asegurar a la población el cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la muerte, por medio del reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas por la ley. 3. Es el sistema de riesgos profesionales. Este regula la atención de los eventos derivados de los riesgos ocupacionales, de manera independiente en lo financiero al sistema que cubre los eventos por enfermedad general. ¿Qué es el concepto de seguridad social? Es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformada por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio laboral, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez, muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y de subsidio familiar. Con respecto al caso estudio, vamos a tratar de resolver las interrogantes propuestos en la guía de actividades, para la cual la primera pregunta de este taller dice que si el tipo de contrato es válido para la ley. ¿Qué dicen los contratos internacionales? Con respecto al caso estudio, sí es válido el tipo de contrato según el Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 45 habla sobre la duración. Dice que el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pues señala también que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas, a recibir una remuneración en relación con su capacidad que le asegure un nivel de vida conveniente, que toda persona tiene derecho a la seguridad social y el derecho de asociarse con otros para promover intereses de cualquier orden. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del trabajador Alberto Eugenio Rodelo Osorio? ¿Cuáles de estas cláusulas se podrían enmarcar en las normas laborales? En el caso de estudio, pues nos presentan las cláusulas y estas cláusulas que tiene este contrato laboral son unas cláusulas ineficaces. Y son las siguientes: que el trabajador debe trabajar más de 8 horas laborales, que no se debe reconocer prestaciones sociales y que no recibirá aumento salarial, que tendrá derecho a permiso siempre y cuando lo notifique con 10 días de anterioridad, que debe trabajar todos los domingos del mes sin derecho a recargo, que el trabajador, si se ausenta por más de 3 días, se podrá terminar el contrato de trabajo en forma unilateral, que el contrato no se acaba cuando termina la obra. Dado a esto, pues ninguna de las 5 cláusulas pactadas se puede enmarcar en norma laboral, ya que una de las normas internacionales del trabajo resalta en el Protocolo de Buenos Aires, en el artículo 43 señala que el trabajo es un derecho y es un deber social. Otorga dignidad a quien lo realice y debe presentarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. Igualmente, el derecho de asociación y la importancia de la contribución de las organizaciones. A la pregunta número 3
Dice que si existió en el caso estudio acoso laboral para el señor Alberto Eugenio. Sí existió acoso laboral, ya que una de las modalidades de la Ley 1010 del 2006 contempla que hubo desprotección laboral. El hecho se demuestra también cuando el dueño de la constructora lo trataba mal delante de los demás trabajadores, aduciendo que él era un inepto. La Ley 1010 del 2006 establece que toda expresión verbal, injuriosa o ultraje que lesione la integridad moral, a los derechos, a la intimidad o al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe es una relación de trabajo en una relación de trabajo de tipo laboral. ¿Qué otros derechos tenía el trabajador Alberto Eugenio Osorio? Tenía derecho a la Ley María, que fue creada por la Ley 755 del 2002, que modificó el parágrafo primero del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. También tenía derecho a recibir inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Así como él presentó un accidente laboral, él lo establece también el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenía derecho a recibir los primeros auxilios. El artículo 232 tenía también derecho a que le suministraran la dotación, los overoles, y el patrono que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes debe suministrar cada 6 meses, los días 30 de junio y 20 de diciembre, en forma gratuita, un overol o vestido adecuado para el trabajo que desempeñe a todo trabajador que se halle en las condiciones de salario a que se refieren los dos artículos anteriores. Otro de los derechos es una indemnización, como lo señala el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Declaró inasequibles varios aspectos de la Ley María original. Otra es la reducción de las horas laboradas. En el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo se establece la duración. El artículo, aunque fue modificado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1999, el nuevo texto es el siguiente: la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. El pago de horas extras también está establecido como otro derecho al cual estaba obligado a recibir el señor Alberto Eugenio. Está también establecido por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Se entiende que son horas extras a lo pactado en el contrato de trabajo. Por otro lado, se debe pagar recargos festivos y dominicales. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción. El derecho de asociación sindical es el derecho en Colombia, es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación. Como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los unan en una defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleados, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. También tenemos aquí el derecho de asociación sindical y subjetividad, y el derecho de asociación sindical, voluntariedad. ¿Considera usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo tiene un accidente de trabajo o un accidente común? El señor Alberto Eugenio se encontraba verificando y supervisando la obra, así lo establece el caso estudio. Entonces, por tal motivo, sí es un accidente laboral. En el artículo 219 del Código Sustantivo del Trabajo señala lo siguiente: el empleador puede asegurar íntegramente a su cargo en una compañía de seguros los riesgos por accidente de trabajo y enfermedad profesional de sus trabajadores, pero en todo caso el empleador es quien debe al trabajador o a sus beneficiarios las prestaciones que en este capítulo se
establecen. La séptima pregunta dice, de acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. En el artículo 5 del Decreto Ley 1295 de 1994, establece que todo trabajador que sufra accidente de trabajo o enfermedad profesional tendrá derecho a asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende rehabilitación física y profesional. A la pregunta 8 dice, ¿tiene derecho el trabajador Alberto Eugenio Rodelo a algún tipo de pensión? Claro que sí, la pensión de invalidez. El decreto 1295 del 22 de junio de 1994 considera en el artículo 46 estado de invalidez, declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia 452 del 2002. Para los efectos del presente decreto se considera inválida la persona que por causa de origen profesional no provocado intencionalmente hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Artículo 47 también establece la calificación de la invalidez y su origen, así como el origen de la enfermedad o de la muerte, serán determinadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 42 y siguientes de la Ley 100 del 1993 y sus reglamentos. No obstante lo anterior, en cualquier tiempo, la calificación de la invalidez podrá revisarse a solicitud de la entidad administradora de los riesgos profesionales. 9. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. Cuando la persona está en su jornada laboral y se presenta en una situación de riesgo como un desmayo, quemadura, fractura, caída, esto es considerado como accidente de trabajo, que se debe aclarar que no se considera accidente de trabajo cuando le ocurre algo al trabajador en el desplazamiento al lugar de trabajo o a su vivienda desde el mismo. Solo existe la excepción cuando el empleador suministra ruta. Después de que se quede en la parada de salida, lo que le suceda no es responsabilidad de la empresa. Pregunta número 10 dice, en caso de fallecimiento del trabajador Alberto Osorio, como consecuencia del suceso, explique qué clase de pensión debe recibir sus beneficiarios y los requisitos para reclamar la pensión, estableciendo si tiene hijos con mujeres diferentes. La pensión de sobrevivientes está regulada por los artículos 74, 46, 48 de la Ley 100 de 1993. En este caso, la cónyuge permanente y sus hijos tendrían derecho a la pensión y se distribuye entre ellos. Los requisitos para acceder, entonces, con respecto a los cónyuges, entonces la copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, copia del documento de identidad, copia autenticada de la partida eclesiástica de matrimonio o registro civil de matrimonio, declaración juramentada de convivencia si no existiere esta partida de matrimonio o registro civil de matrimonio. Y respecto a los hijos, entonces el registro civil, la copia del documento de identidad, el certificado estudiantil, declaración de dependencia y declaración de invalidez. Tengamos en cuenta que si hay dos mujeres que tienen hijos, o sea, se divide el monto de esta pensión en igual parte para las dos familias. A la pregunta número 11 dice, si como consecuencia de la pérdida de la mano, la ley lo cobija para seguir trabajando, debe ser reubicado a un nuevo puesto o cargo en el que se puede desempeñar correctamente de acuerdo a su nueva condición. En el Sistema General de Riesgos Profesionales, cuando se trata de incapacidad general por enfermedad o accidente de origen profesional, una vez terminado el periodo de incapacidad temporal originada en enfermedad profesional o accidente laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 776 del 2002, el empleador está en la obligación y el trabajador recupera su capacidad de trabajo a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado,
de la misma categoría de igual modo. Muchísimas gracias por toda su atención. Hasta pronto.